Entonces, es este el ejemplo y aquí la hoja. Bueno, para calcular la resistencia nominal en tensión, vamos a ponerle aquí N1, en este caso Rn es resistencia nominal. Le voy a poner 1 para identificar que esta es fluencia en tensión. Entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula es Fy por el área total. Fy por el área gruesa. Esa es la fórmula. Obviamente mi hoja necesita pues, que digamos ciertos datos. En este caso, ¿cuánto vale Fy? Vamos a poner por aquí los datos del acero. El ejemplo creo que decía que los ángulos son de A36. Entonces, en este caso, el Fy es 36 KSI. Ahorita checamos si es cierto. Y el área gruesa sería el área de un ángulo multiplicada por 2, porque yo tengo dos ángulos, ¿no? Vamos a ver, si en efecto el ángulo es a 36, el Fy es 36 y el ángulo tiene un área de 7.3, pero esto es para un ángulo. Entonces sería 713 pulgadas cuadradas, ¿no? Obviamente, pues el área de los dos ángulos es 14 y pico pulgadas cuadradas. De tal forma que el producto de 14 y pico por 36 es la fluencia en tensión. Y esto me da, vamos a ponerlo esto en KSI, me da punto, esto va en kilolibras. Fluencia en tensión sería 513. Para fines de diseño, tengo que usar un factor de resistencia, ¿no? Lo vamos a poner aquí. En el nombre le voy a poner que esto ya lo calcule con el factor de resistencia. Entonces, bueno, esto le tengo que multiplicar. El factor de resistencia para fluencia en tensión es ¿cuánto? 0.9, ¿verdad? Entonces, ya de diseño es 462. Ok, esta es fluencia en tensión. Pero, pues no es la única que puede ocurrir, también puede ocurrir fractura en tensión. Entonces, aquí sería, le voy a poner phi Rn2 y va a multiplicar el factor de resistencia por Fu por A efectiva. Claro, ahorita no está haciendo las operaciones porque hay muchos valores que no estoy dando. Uno de ellos es cuánto vale phi, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Es el factor de resistencia para fallas frágiles, es 0.75. Fu lo voy a poner con los datos del acero. Voy a copiar y pegar. El A36 se fluye a los 36 KSI y se rompe a los 58 KSI. Y me falta calcular A efectiva. Pero recordemos que A efectiva es U por A neta. Y que A neta
es igual al área total o área gruesa menos el número de agujeros por donde pasa la fractura. Es muy importante que antes de hacer algún cálculo nosotros sepamos en dónde va a ocurrir la fractura, porque de ahí sabemos cuántos tornillos atraviesa esa fractura. ¿Por dónde va a pasar la fractura? Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Si nos regresamos a esta página donde dice fractura en tensión, es ¿no? ¿Cuántos? Acuérdense que es en la primera seccioneta y solamente atravesamos por un tornillo, pero por un ángulo, y en el otro tornillo, en el otro ángulo, perdón, es otro tornillo. ¿Sí? Entonces, el área, esta AG es el de los dos ángulos. Entonces, a esto le tengo que restar dos agujeros, ¿no? Uno por cada ángulo. Entonces, dos agujeros. El diámetro de un agujero vamos a ponerle que es de 0 o DO por el espesor del ángulo, ¿no? Aquí me falta saber cuánto vale de 0. El agujero que hacemos es estándar, por ahí decía. Entonces, el agujero estándar es el diámetro del tornillo más un 16avo de pulgada. ¿Se acuerdan? Ese es el tamaño de un agujero estándar. Pero depende cómo hagamos el agujero, podemos en algún momento dañar el agujero y tener otro 16avo por daño. Entonces, a lo mejor nos conviene considerar ese 16avo adicional por daño y aquí tener dos 16avos, uno por tolerancia y otro por daño. Bueno, aquí no hemos puesto cuánto vale el diámetro del tornillo, pero la figura decía que era un tornillo de 7 octavos. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces el agujero es, en pulgadas, pues es una pulgada, ¿no? O sea, el tornillo es de 7 octavos y el agujero en realidad es un 16avo más, sería 15-16. Pero por ser el agujero podemos dañar el borde y hay que considerar en los cálculos otro 16avo. En este caso, vamos a considerar que el agujero es de una pulgada prácticamente. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, hay que también dar de dato el espesor del ala. El espesor del ala que se está rompiendo. Entonces, bueno, el ángulo dijimos que era de 6 por 6 por 5 octavos. Entonces, 5 octavos es el espesor del ala. Voy a copiar esto. El espesor del ángulo es 5 octavos. Entonces, bueno, yo aquí ya sé que, o sea, a ver si resumiendo, un ángulo tiene un área de 7,13, los dos en la 14, pero a esto hay que restarle el área por donde pasa la fractura, y la fractura pasa por un agujero, pasa por un tornillo, un agujero completo, pero tenemos, esa fractura pasa por un agujero o un tornillo por ángulo. Entonces recordemos que son dos ángulos, son dos tornillos en general. Entonces por eso le ponemos aquí dos, porque pasa por un agujero, pero por cada ángulo, entonces son dos agujeros en total. El área neta se redujo de 14 a 13. Obvio por los agujeros que pasan, son dos, ¿no? Ahora me falta U. Si ustedes recuerdan, en la presentación vimos cómo calculábamos U. Teníamos una tabla, ¿no? Es esta tabla de los factores U. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es, el ejemplo que estamos viendo, ¿cuál de todos los casos es? Bueno, para el caso de los ángulos, podemos aplicar el caso 2
o el caso 8, cualquiera de los dos. Si yo aplicara el caso 2, porque aquí lo dice, y se aplica para todos los elementos en tensión, excepto tubos. Y los ángulos pues, son cualquier sección excepto tubos. Hay que usar esta fórmula. 1 menos x barra entre L. Esta es una alternativa. Para los ángulos, x barra es el centroide del ángulo y L es la longitud de entre el primer y el último tornillo. Esto lo vimos en la teoría. Pues. Entonces, bueno, si vamos a nuestra hoja, vamos aquí a calcular U. Vamos a ponerle U, subíndice 2, porque es del caso 2. 1 menos X centroidal entre L. Bueno, aquí lo que necesitamos buscar es cuál es el centroide de ese ángulo, del ángulo de 6 por 6 por 5 octavos. Bueno, yo aquí en mi computadora, por aquí, tengo algunos programas en el cual tengo la base de datos de los ángulos. Pero también yo les pasé en Teams una hoja de Excel, ¿no? No sé si la han podido descargar. Si vamos a hacerlo con la herramienta que yo les pasé para que... Vamos a Teams. Sí, aquí en general, no, en introducción, les compartí base de datos de perfiles de la ISC. Es una hoja de Excel. Pueden descargar esa hoja de Excel. Yo aquí voy a buscar el ángulo. En esta hoja puedo yo filtrar para hacerlo más fácil. Voy a buscar solamente un ángulo. Y voy a buscar el de 6 por 6 por 5 octavos, que es este. Aquí está mi ángulo, no es cierto. Aquí está, 6 por 6 por 5 octavos. Este ángulo tiene un área de 713, es este renglón 413. El área de un ángulo es 713, pues es el que estamos usando. La longitud del ala es 6 pulgadas. Por aquí va a pasar el ancho es 6 pulgadas, el espesor, más adelante, este espesor .625, que es 5 octavos. Vamos a ignorarlo. Este X es el centroide. 1.72 pulgadas es el centroide. Entonces, mi hoja de cálculo, X centroidal, el centroide del ángulo está a 1.78 pulgadas, creo que dije eso. 1.72 pulgadas. ¿Hasta aquí se va entendiendo o no? Es lo que estamos calculando U, y la U requiere el centroide del ángulo, que es este dato, lo que lo sacamos de los datos de los perfiles. También hay aplicaciones, ¿no? Yo les iba a enseñar este programa que yo tengo de CSI, y también por aquí tengo uno del Inca, del Inca. Todos estos se pueden descargar en los teléfonos. Por ejemplo, el de CSI, vamos a ponerlo por aquí. Aquí yo busco ángulo y busco el de 6 por 6 por 5 octavos. Por aquí, aquí está. Entonces aquí abajo, de este lado me aparecen las propiedades. En este caso tengo aquí el área de 713 y por aquí está el centroide 1.72, lo mismo que me está dando la hoja de Excel. Bueno, ahora me falta en la fórmula viene un dato que es L, y en este caso L pues es la distancia de la conexión, es la distancia entre este tornillo, del primero hasta el último. En esta imagen me dicen que desde el primer tornillo
hasta el último hay 8 separaciones de 3 pulgadas. Entonces yo tengo 24 pulgadas de longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada una es de 3 pulgadas. Entonces L es 24 pulgadas. O bien, la otra forma es 8 veces el paso, donde el paso es 3 pulgadas. La longitud entonces es 24 pulgadas. ¿Se va entendiendo? ¿Cuánto me da U entonces? Si yo sustituyo X y L, U del caso 2 me da 0.928. Ese sería el factor U que podría usar. Pero, si ustedes ven la tabla para el ángulo, pueden usar el caso 2, pero también se podría usar para los ángulos el caso 8. El caso 8 dice que si ustedes tienen un ángulo por tornillos y tienen cuando menos 4 tornillos o más, su U es 0.8. Si tienen menos de 3 tornillos o 2, su U es 0.6. Entonces el caso que ustedes tienen 9 tornillos, entonces es este, ¿no? Porque 9 es más que 4. El U del caso 8 es 0.8. 0.8 es lo que da la tabla. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos. En mi caso voy a usar, pueden usar cualquiera de los dos. Puedo usar el del caso 2 o el del caso 8. Vamos a usar para estos cálculos el del caso 2, es decir, 0.928. Entonces, el área neta que ya calculamos como 13 se multiplica por 0.928 y entonces esto me da el área neta efectiva, que son 12 pulgadas cuadradas. Y esto multiplicado por el área por FU y por phi, que el phi vale 0.75, me da la resistencia a fractura. Entonces aquí resumiendo, fluencia resiste 462 y fractura 525. En este momento pues es más crítico. ¿Qué es más crítico? La fluencia. Exacto, la fluencia. Profe, y está bien usar el U del caso 8 porque ahí decía un solo ángulo. Es cierto. El U del caso 8 aplica si fuera un solo ángulo y nosotros tenemos 2. Entonces sí, retiro lo dicho. Para este ejemplo solamente se podría usar el U del caso 2. Si hubiera sido un solo ángulo, sí podría aplicarse. Entonces bueno, lo podemos quitar. Bueno, hasta aquí vimos fluencia y fractura en tensión, pero también tenemos bloque de cortante y aplastamiento, ¿no? De hecho, pues aquí la imagen nos enseña cómo es el bloque de cortante. Creo que está muy clarito, ¿no? Ahora sí que el que no entienda viendo esta imagen y rotándola, ya dicen que no le sube el wifi. ¿Cómo dice? ¿No le llega el wifi? No le llega la señal. Bueno, entonces lo único que hay que hacer números sobre este bloque de cortante. Bueno, entonces vamos a ver el bloque de cortante. Vamos a escribir la fórmula primero y luego los datos, ¿no? Aquí voy a escribir la fórmula. Voy a poner 3 y 3 significa bloque de cortante. Y no sé si recuerdan, en la bloque de cortante yo tenía, pues aquí está, ¿no? Aquí está esta fórmula. Una es fractura en tensión, fractura en cortante y fractura en tensión, y la otra es fluencia. Pero bueno, la vamos a hacer así. Vamos a calcular
Bueno, una de las ecuaciones, o las dos ecuaciones toman la fractura en tensión, entonces voy a calcular primero la fractura en tensión. Y esta va a ser U BS por FU por A N tensión. Esta es la fractura en tensión que aparece en los dos lados de la ecuación. Y le voy a sumar el menor entre estos dos. Entonces le voy a sumar a este un paréntesis y de este paréntesis voy a tomar el menor. El menor entre 0.6 por FU por ANB, o bien lo mismo, pero ahora no FU sino FY, y área total en cortante. Área neta en cortante, pues, okay. Esta es la fórmula escrita de otra forma, la misma que tenemos aquí. Le calculo la fractura en cortante y la fluencia en cortante, y de estas dos voy a tomar la menor. Y a esa le voy a sumar la fractura en tensión, que es la tengo en los dos lados. Y a todo esto lo voy a multiplicar por phi, que es el factor de resistencia. Ahora mismo me está dando error la fórmula porque hay muchas cosas que no he calculado. No sabe cuánto es el área neta en cortante, ni cuánto vale el área gruesa en cortante, área de tensión, VS. Vamos a ver entonces uno por uno. Entonces, el área neta en cortante es esta que se ve aquí en color azul. Bueno, aquí vemos a la placa de un lado y del otro, ¿no? Esta superficie cortante es la que tenemos que calcular. En los dibujos nos decían que tenemos esa longitud en cortante, si están de acuerdo, es desde el borde hasta el tornillo. Es decir, tenemos 24 pulgadas entre tornillo y tornillo, pero a esto le sumamos 2 pulgadas, un octavo, ¿no? Es el borde. Entonces, la longitud en cortante es, la distancia 2, un octavo, 2 más 1 octavo, todo esto es pulgadas, más 8 pasos. Recuerden que arriba yo di ese que era el paso, que es 3 pulgadas, o la otra vez puedo decir aquí, bueno, esto es más 24 pulgadas, como lo quieran hacer. Entonces la longitud en cortante es 26 pulgadas. ¿Hasta aquí vamos bien? Si esta longitud en cortante yo la multiplicara por el espesor del ala del ángulo, ¿qué obtendría? El área, ¿no? Entonces le vamos a multiplicar todo. Voy a multiplicar todo esto lo voy a multiplicar por el espesor, minúsculo. Y esto ya no es la longitud, ahora es el área gruesa en cortante, AGB. Hay que descontar los agujeros. Bueno, ese es el área gruesa, ¿no? Sí. Ahorita vamos a calcular el área neta. El área neta ya tiene ese descuento que tomar. Entonces el área gruesa es 16. Esa se ocupa aquí en fluencia, pero aquí tengo que usar área neta. Entonces ANB es AGB, y le tengo que restar. ¿Qué le tengo que restar? ¿Cuántos agujeros? 8. 7. ¿Seguro? ¿8? 7 y medio. 7 y medio
por 2, ¿no? Son dos ángulos. Entonces tengo que restar, de hecho aquí se ve mejor, ¿no? No saben lo genial es que es tener estas imágenes porque te ahorras mucho en dibujar, ¿no? Entonces esta fractura pasa por 1 completo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5. Es que tiene 9 tornillos, 8.5. De hecho aquí se ve mejor. Bueno, es pasamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5, pero por 2. Entonces a este vamos a restarle 17 agujeros. Es muy importante que las operaciones las hagan basado en sus diagramas, perdón. Porque no se trata, aquí alguien dice, ¿por qué le resté 17 y en el otro ejemplo le resté 3.5? Pues es que cada ejemplo es diferente. Cada ejemplo tiene diferente geometría. Entonces, por eso, más que aprenderse, o sea, tienen que saber exactamente lo que están haciendo. Entonces ya restándole los agujeros de los dos ángulos, nos da 5.7. Otra forma que pudieran haber escrito esta fórmula es todo esto por 8.5 y todo esto por 2, ¿no? La del área gruesa no se le faltó multiplicar Por 2. dos. ¿No? Sí, posiblemente, sí, ahorita lo checamos. Sí, porque este es solamente un ángulo. Entonces, faltaría por todo esto por 2. Exacto. Entonces, el área en cortante es 32 en los dos ángulos y el área neta 22. Ya descontándole los 17 agujeros. Ahora, VS, en este caso el esfuerzo es uniforme. No sé si se entienda por qué es uniforme. O sea, esto que se rompe en rojo, son esfuerzos uniformes. Yo les decía en la presentación, en realidad, pues todos los casos siempre son uniformes, excepto uno, que es cuando aquí está, todos los casos son uniformes, lo único es cuando tenemos dos líneas de tornillos en una viga, ¿no? Pero el caso que nosotros tenemos ahorita es como este. Es como este, es 1. Entonces, VS es 1.0. Y nos falta calcular el área gruesa en tensión. El área gruesa en tensión. Otra vez vamos al diagrama, pues es el área de que está en rojo. Si vamos a los dibujos, nos dicen que desde esta línea de tornillos, desde los tornillos hasta este lado tenemos 2 pulgadas y cuarto. Entonces el ala es de 6 pulgadas. Entonces, ¿cuánto tiene de aquí al borde? 6 menos 2 un cuarto, ¿no? Entonces, la longitud es 6 menos 2 un cuarto, sería 3.75, ¿no? ¿Ok? Esto por el espesor, 3.75 pulgadas por el espesor y por 2, ¿no? ¿Hasta aquí está bien?
esta longitud por el espesor y por 2 porque son dos ángulos. Y a esto le voy a restar medio agujero por ángulo, o sea, le voy a restar 1 en total. Si quieren de una vez lo restamos acá, sería menos D 0 por T. Creo que en el ejemplo proceso había mencionado que eran 8 birros, ¿no? 9. Ah, 9. 9 tornillos de 7 octavos. Ah, ok. Y son tornillos. Escribirlo tiene otra función. Ah, ok. Bueno, entonces aquí le estamos restando un agujero completo. En realidad son 2 medios agujeros, ¿no? Sí. Y esa que ya no es gruesa, ahora es neta. La razón por qué ya no calculé aquí el área gruesa es que no la necesito en las fórmulas, nada más necesito la neta. Entonces, y bueno, ya se sustituyó todo. Entonces, no sé si es menor la fluencia, la fractura importante o la fluencia importante, pero la fórmula tomó la menor de las dos. Y a esa le sumó la fractura en tensión. Y a la suma completa se multiplicó por el factor de resistencia, que es 705. Y bueno, obviamente 705 es más grande que todas. Entonces esa falla no va a ocurrir. Ahorita está rigiendo fluencia importante. Y nos falta una de aplastamiento y desgarre. Ahí Sí. antes de pasar, en el área neta de tensión, ¿de dónde salió el 3.75? Sí, no. Ah, sí, en el dibujo Ajá, el ángulo es de 6 pulgadas ok. y la distancia entre esta línea de tornillos y esta ala es 2.25. Lo que nosotros buscamos es la distancia de aquí hasta este borde. Ah, ok. Entonces esto es 6 pulgadas completas menos 2.25 me da 3.75. Gracias. Y este 3.75, si ustedes lo observan bien, pues es lo que se rompe. Se rompe son Apple's block shape. Lo que se rompe es esta distancia que son 3.75. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces les decía, nos falta una que es aplastamiento de desgarre. Son estas, ¿no? Entonces para esta, yo en esta voy a copiar esta fórmula. Bueno, la voy a modificar. Y vamos a calcular el menor. Para cada tornillo, una sería 1.2 por LC por T por FU. Y la otra es 2.4 por DB por T por FU. ¿Sí? Esta lo que está haciendo es calcular esta que es desgarre y esta que es aplastamiento. De las dos voy a tomar la menor. Y después esto es para un agujero, pero yo tengo que sumar esta resistencia tantas veces como agujero tenga. En mi caso, pues van a ser 9 agujeros, 9 tornillos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no sé si se entienda, pero la distancia LS es la distancia libre entre borde de agujero a borde de agujero. Nosotros sabemos cuál es la distancia del paso, que es centro a centro de agujeros, y eso es 3 pulgadas. Pero si yo al paso le resto medio agujero y medio agujero, tendría la distancia LS, la distancia libre.
Bueno, otra cosa que también quisiera que se entendiera, a lo mejor voy a tratar de tachar por aquí. Este ángulo, ¿están de acuerdo que está Bueno, no sé si se entienda, este ángulo está en tensión. Y entonces este tornillo se va a poner a el hecho que esté en tensión significa que esta barra se quiere ir hacia esa dirección también, ¿no? Se quiere mover esa dirección. El tornillo lo está impidiendo. Entonces el tornillo va a aplastar esta parte. Y para ese tornillo lo va a aplastar aquí. O desgarra, depende, ¿no? Lo va a aplastar aquí, este lo va a aplastar aquí, y así todos, ¿no? Entonces la distancia LC les decía que es desde borde hasta borde, eso es LC. Y para todos los tornillos es el mismo. De aquí a acá sigo teniendo la misma LC. La única que es diferente es porque esta se va a aplastar acá y esta tiene otra distancia. Porque ya no son 3 pulgadas menos 2 mitades de agujero. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, la distancia LC, a ver si se entiende, voy a ponerle aquí la fórmula. Pero voy a poner R minúscula. Vamos a ponerle la distancia A, ¿no? LCA. Okay. Entonces, LCA les decía, es un paso menos un diámetro de agujero. En realidad son 2 mitades, ¿no? Pero sería 2 por D0 entre 2, pues queda 1 D0. Entonces la distancia libre me da en pulgadas 2 pulgadas. Eso es lo que sería entre borde y borde, son 2 pulgadas. Y para todos los tornillos sería 2 pulgadas. Entonces la resistencia A me da 57. ¿Qué significa? Que este tornillo tiene una resistencia de 57 y este también, y todos. ¿Por qué todos 57? Bueno, no todos, los primeros nada más. O sea, este que tiene un LC de 2 pulgadas resiste 57 y este también, este que tiene una LC de 2 pulgadas también resiste 57. El único que no resiste 57 posiblemente sería este, porque este no tiene una LC de 2 pulgadas, sino este tiene 2 pulgadas 1/8 menos medio agujero. ¿Sí? Entonces esta va a ser mi LCA, mi LCB. Le pude haber puesto otro nombre, pero en este caso es 2 pulgadas 1/8 2 más 1/8 pulgada menos medio agujero, ¿no? Perdón, pero es que esto sí. Ok, bueno.
Se puede calcular de muchas formas, sí. La T la manejó como el grosor. La T es el espesor, sí. La resistencia de ese tornillo B, el último, es la misma fórmula, pero ahora hay que usar la longitud del LCB, que es 1.6 pulgadas. Y nos da diferente, obviamente porque quizás rige el otro lado de la ecuación. ¿Y se entiende? Entonces, este resiste 53, porque tiene una LC diferente. ¿Cuánto vale la resistencia de la conexión? Pues es la suma de todas ellas. La suma de todas ellas. Ahora, recuerden que tenemos tornillos en este ángulo y del otro lado tenemos otros tornillos igual. Entonces, a ver si se entiende cuánto valdría la resistencia total. La total yo voy a poner R, mayúscula R, porque para mí R minúscula es la individual y la grupal es en mayúscula. Esta le llamamos 4, ¿no? Pues no sé si estén de acuerdo, sería 2 veces, esto es 2 porque son 2 ángulos, y luego 17, no es cierto, 8 veces la resistencia A más una vez la resistencia B. Esto es muy grande, pero bueno, al final sí sé que tenía que calcular. Son 1019 kips. ¿Sí se entendió? ¿De dónde salió el 8, el 1 y el 2? ¿Y por qué a esta 57 lo multiplico por 8, a esta 53 por 1 y a todos, a la suma de los 9 por 2? ¿Sí todo claro? ¿Allá atrás también? Como les digo, esto hay fórmulas, pero ya cuando vemos los problemas es que hay que adaptar los datos a esas fórmulas. Bueno, ya resumiendo, lo que está rigiendo es fluencia y tensión. Sí, en el ejemplo que está resuelto en la hoja de Excel, ya con esto nos vamos, perdón. Aparecen todos estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí está fluencia en tensión, 503 es lo mismo que, bueno, 462 ya con el factor, es lo mismo que calculamos nosotros. Fractura en tensión, aquí esta es la fractura en